Hola, hola, ¿cómo están en este nuevo ejercicio que es un podcast de A Barlovento Informa? Soy Lourdes Piña Soria y les tengo una sorpresa con una mujer que ya van a ver la calidad humana que tiene y los valores que en esta época son indispensables. Soy Lourdes Piña Soria, comenzamos. Margarita, ¿cómo estás? Ella es Margarita González Sarabia. Esta sonrisa, un reencuentro contigo, nos conocemos hace 23 años y fuera del aire, bueno, pues comentábamos que ya eran muchos años, pero ella la conocí, les digo, les cuento rápido, la conocí siendo empresaria, una mujer que hizo la asociación de balnearios en Morelos, que estuvo en la asociación de hoteles, turistera. Y ustedes no me conocen, a mí el turismo me apasiona, así es que aquí una brillante y echada para adelante turistera. ¿Cómo estás, Margarita? Pues encantada de verte nuevamente, de reencontrarnos. Me acuerdo perfecto de todas las actividades que tuvimos juntas por muchos años en el Tianguis, en Morelos, siempre tú trabajando por el turismo y pues muy cercana, ¿no? En ese sentido las dos. Me acuerdo con mucho cariño y estoy muy contenta de reencontrarnos, Lourdes. Siempre que te veo con esa sonrisa, con esa chispa que tienes en los ojos, me remontas a hace más o menos unos 20 años, junto con Roberto González Guzmán, que era mi coconductor, y que llegó tu mamá con tu hermana, con llena de vida, una mujer mayor, con los ojos chispeantes, y me quedó como en el corazón una gran alegría de parte de ella, de doña Margarita. Sí, Y a ti, pues seguro, estoy cierta que te marcó. por supuesto, yo creo que tuve la suerte en esta vida de tener una mamá como ella, una madre extraordinaria, efectivamente llena de fuerza, de valores, una madre que pues quiso tener esa vocación. Al ser hija única, ella pidió tener 10 hijos por lo menos y los tuvo cuando se casó con mi papá, porque ella vivió sola, vivió muy sola de chica. Su mamá murió cuando ella era muy niña. Su papá viajaba mucho y siempre fue fuerte, siempre fue alegre, pero yo sí creo que ella quiso que su vida estuviera llena de alegría y esa alegría fuimos nosotros para ella. Entonces ella pues siempre jugó ese papel muy orgullosa de ser mamá. ¿Qué tenían? Una mesa larga, me imagino. Sí. Una mesa larga, 10 hermanos, bueno, pues son un montón. Me recuerda a la familia de mi abuela tuvo 8 hijos, en realidad parió 9, pero bueno, tuvo 8 vivos. ¿Cómo era la relación familiar? ¿Qué les decía en una conversación tu mamá? Pues mira, yo era la mayor, ¿eh? Me tocó ser la primera. Y a mí me consintió mucho el primer año, pero pues luego ya empezó a tener muchos niños y al final yo también le ayudaba de alguna manera a cuidar a mis hermanos, pero sí era una mesa llena siempre. En la mañana nos ponían unos licuados con una torta y conforme íbamos llegando nos llevábamos los licuados, pero eso nos hizo aprender a compartir mucho, no ser exigentes con las cosas materiales, porque pues de alguna otra manera teníamos siempre que ayudarnos unos a otros en todo este tema, ¿no? Sí me acuerdo que nos aventaba las tortillas así como barajas para que nos llegara a todos y tenía mucho tino o nos chiflaba para que bajáramos a comer todos en bola. Fue una familia bonita, alegre, que nos marcó, yo creo que a todos con buenos valores. Oye, Margarita, y una mujer que además, bueno, yo la conozco siendo empresaria y empresaria exitosa, tu mamá. Y yo le preguntaba en ese momento, hace años, ¿cómo le hacía frente a los hombres? O sea, ella vivía en un mundo de hombres, lo digo por mi abuela, a quien yo siempre, y la sigo admirando, aunque ya no esté con nosotros, ella doctora, nació a inicios del siglo pasado, entonces esta lucha con los hombres, ¿cómo era? Ella se bajó los pantalones. Fíjate que, bueno, como su vocación
fue ser mamá, se dedicó a eso, pero cuando muere mi papá, ella asume las riendas de la empresa y las asume de una manera impresionante, porque yo creo que ahí sacó todo lo que traía adentro desde su punto de vista profesional. Siempre de mamá pasó a ser una empresaria y lo hizo de maravilla. Supo conducirse, como tú dices, en un mundo de hombres, porque además, pues la mayor parte de los colaboradores de la empresa eran hombres. Claro. Y al principio no les gustó mucho que su jefa fuera una mujer. Estaban acostumbrados a tener gerentes. Y ella, de manera disciplinada, tomó las riendas de la empresa y la hizo crecer con todo ese amor que le ponía a la familia, lo puso también en su empresa. Entonces hizo que muchas familias pudieran vivir de este lugar tan maravilloso que le tocó a ella coordinar y sacar adelante como un lugar turístico, y muchas familias de toda la región la recuerdan con mucho cariño. Oye, ¿fue idea de ella o de quién? ¿De dónde surge que el río, que está muy cerca de la propiedad de ustedes, de tu familia, de tu mamá, de tus hermanos, fuera un río cero contaminado? El mejor río, pues yo creo que del país, ¿eh? Me atrevo a decirlo, en ese momento era de Morelos. ¿De quién fue la idea, esa relación de la importancia del agua? Yo creo que viene desde mi abuelo, que su papá fue el que inició con el negocio, de tenerle total cuidado a la parte ambiental cuando no se hablaba de eso, ¿no? En aquella época no se hablaba de las cuestiones ambientales. Sin embargo, ella también lo retomó como un valor fundamental, el poder generar las condiciones para siempre conservar ese lugar como un lugar impecable y maravilloso, desde el punto de vista ecológico. Creo que es un valor que ella puso y que es un valor que continúa. ¿Te queda en ti? ¿Está en ti? Por supuesto, fue una enseñanza para todos nosotros y de hecho, pues lo seguimos apreciando mucho. Oye, ¿qué tal? ¿Te echabas un clavadito en el borbollón o no? Sí, toda la vida desde que tenía un mes de nacida, ¿no? Entonces, sí, creo que tuvimos, como te digo, esta situación de una mamá muy linda y todo. Yo me fui chica de la casa, bueno, siendo la mayor a los 18 años, y perdí ya por muchos años contacto tan frecuente como lo tenía la primera parte de mi vida. O sea, eras medio rebelde. Fui muy rebelde, fui rebelde, y pues nos tocó, tanto a ti como a mí, como a otras personas, vivir una época de rebeldía en México, que fue 68 y de los años posteriores. Yo creo que eso nos marcó a muchas personas, a muchos jóvenes, y tomé mi camino, pero así como era ella, siempre fue respetuosa. Tal vez fue difícil para ella y para mi papá que yo tomara ese camino, me fuera de la casa, este, pero pues siempre me respetaron y me quisieron aún con sus preocupaciones. No, bueno, es que los papás, y tú lo sabes perfecto, tienes dos hijas, tienes ahora una nieta, pues siempre te está el gusanito de la preocupación de los hijos, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, no las dejaría vivir todo lo que yo viví a mis hijas porque pues es la preocupación. Además, acuérdate que en aquella época no había teléfono celular y a veces ni siquiera teléfono. Tenías que ir a algún pueblo, alguna cabina para que te reportaran, y ellos pasaban semanas, a veces meses sin saber qué era de mí, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, lógicamente que para cualquier mamá o papá, el no saber de los hijos es difícil. Oye, a ver, dijiste un año específico, 68. Sí, ¿No? Que es como un parteaguas. Yo te lo digo y todavía me estremezco, se me hace chinito el cuero. Tengo recuerdos familiares, porque en mi familia, fíjate, se imprimían los esténciles, en stencil la propaganda. Mi abuela fue fundadora del Senao, que era que encabezaba Alberto Castillo. sí. Y bueno, pues había mucha preocupación. Yo recuerdo una imagen que tengo, pues, estaba muy chiquita, tenía escasos 4 o 5 años, y resultaba que mi mamá nos decía, se tienen que meter en ese cajón si llegan los soldados.
Y esa imagen la tengo ahí, además de los soldados como, pues, como opresores de alguna manera. Y bueno, pues de ahí viene la rebeldía también, en mi caso, de ser la primogénita, también un poco de hay que luchar por los valores y hay que luchar para tener un mejor país. En el 68, ¿qué te pasa? ¿Qué dices cuando Pues oyes todo esto? para mí fue un poco al revés. Mi familia no estaba de acuerdo con el movimiento. Era una familia conservadora. Yo estaba en una escuela de monjas y al contrario, los que eran, que había que cuidarse eran de los estudiantes. Entonces cuando decían, ahí vienen los estudiantes, nos metían a todas a un salón, ¿no? Estábamos nosotros en la escuela privada y cerca de la UNAM. Entonces yo estaba en secundaria y me recuerdo de varias pues cuestiones que viví, como el ver la marcha del silencio desde la biblioteca de mi abuelo que vivía en Insurgentes. Y cuando decían, ahí vienen los estudiantes, nos metieron a la biblioteca y yo perfecto me acuerdo de ver pasar la marcha del silencio, ¿no? Impresionante, ¿no? Fue impresionante para mí, me marcó mucho esa parte. Sin embargo, no era, eh, son imágenes así importantes, pero realmente lo que a mí me marcó después fueron los años 70, como para poder tener una mayor conciencia social. O sea, ¿te acuerdas perfectamente brincando a los 70 del jueves de Corpus, por ejemplo? Sí, no me tocó vivirlo, al papá de mis hijas sí, él sí estuvo en la marcha del 10 de junio, le tocó sacar estudiantes y le tocó ver heridos y le tocó ver muertos y fue una cuestión muy impactante, pero él ya estaba dentro del movimiento, ¿no? Pero yo todavía no estaba ¿Cuándo? en, ¿Cuándo en el llegas al movimiento. movimiento? Yo llego al movimiento saliendo de la preparatoria, pero desde antes, desde los 15 años, estando en la escuela de monjas, que pues nos llevaron a uno que le llamaban misiones, porque estábamos en una escuela religiosa. Entonces la Semana Santa, ir a hacer misiones religiosas a comunidades o a colonias, y yo ahí como que sí fui despertando ya una, una inquietud social al ver la situación de marginación que vivían todas estas personas, ¿no? Chavos de mi edad que estaban en situación muy complicada. Y eso sí me fue marcando, me fue despertando desde la parte del corazón, el sentir cómo la gente podía vivir de una manera tan diferente a lo que yo estaba acostumbrada. Entonces, de toda la prepa me la pasé con ese sentimiento contradictorio, hasta que ya cuando salí de prepa me decidí irme a vivir a las comunidades. A ver, pero tú cuéntanos de tus tías, unas tías que te acercan a un personaje, pues que marcó no solamente a Morelos, sino me atrevo a decir al país en ese momento, que es pues le dicen el obispo rojo, don Sergio Méndez Arceo, el obispo de Cuernavaca, la teoría de la liberación, que en ese momento fue así como un movimiento fuerte, ¿no? Yo te digo esto y te lo digo emocionada de corazón porque, pues, mi madre, como tú, mi madre era catequista, Margarita, entonces más o menos era lo mismo, había como una contradicción ahí en mi familia y mi madre toma el camino de la teología de la liberación y se divorcia porque uno de sus objetivos era irse con Samuel Ruiz a Coahuila con las misiones y los pobres, sacarlos adelante. ¿Tú conociste a Méndez Arceo o cómo viste de él? Bueno, como tú dices, la teología de la liberación fue un movimiento también revolucionario dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Creo que los movimientos de los años 60, los 70, marcaron de alguna manera la vida de los jóvenes, la vida de los trabajadores, la vida de los religiosos, la vida de mucha gente, en donde pues se marcaban estas contradicciones, ¿no? La lucha por los pobres o la lucha por el capitalismo. Eso fue algo que no solo despertó conciencias, sino que también definió los caminos de mucha gente. En este sentido,
mis tías eran monjas y alguna de mis tías monja junto con otras compañeras se marcaron por el camino de la liberación, el camino de la teología de la liberación, y en la iglesia obispos como Méndez Arceo, sobre todo como uno de los obispos más importantes, o el obispo Romero de Centroamérica, Sí. ¿no? De Salvador. Era de Salvador, Sí, ¿no? sí, sí, O como sí. el cardenal en Nicaragua. Y la iglesia también fue teniendo sus propios protagonistas. Entonces, las monjas pues nos llevaban con esa nueva visión a visitar las comunidades. Y ahí es donde yo creo que a mí me marcó mucho. Yo a don Samuel no lo conocí personalmente, pero sí trabajé después en instituciones que él formó en Morelos, ¿no? Como el Centro de Encuentros y Diálogos. Con Méndez Arceo. Perdón, con Méndez Arceo. A don Samuel lo conocí también, a él sí lo conocí Oye, cuéntame. personalmente. Oh, bueno, pues eso es toda. Me te has traído así como, me has hecho un viaje en el tiempo Ajá. y ahorita me ubiqué en la casa de mi padre, escuchando, creo en vos, arquitecto, ingeniero, Sí. artesano, carpintero. ¿Te acuerdas de esa Sí, todas que las era de canciones Nicaragua, no? revolucionarias de Sí, la época, no las sabíamos la todas. iglesia, la iglesia nicaragüense, Sí. que cantaban padrísimo, ¿no? Yo con eso me despertaba así como muy feliz. Tú supongo que también, ¿no? Sí, las escuchábamos ya de jóvenes, todas las canciones de Violeta Parra, de esta Sosa, pues de los folcloristas de aquella época, de todos los revolucionarios, ¿no? Escuchábamos las canciones y eran parte de nuestra cultura de Oye, jóvenes. pero vamos a Samuel. Sí, Oye, don Samuel yo lo conozco más por mi hermana Loli, que sí, es la la que conozco. sigue de mí, que ella también, digamos que las dos fuimos las que nos desprendimos de la familia desde el punto de vista de la visión revolucionaria. Y Loli toda su vida continuó en el movimiento de derechos humanos hasta la fecha. Es alguien a la que yo admiro profundamente. Y ella sí trabajó de la mano con don Samuel. Entonces don Samuel llegó a mi familia a través de Loli, mi hermana, de una manera muy cercana. Y curiosamente, mis papás, mi mamá, bueno, mi papá ya había muerto cuando don Samuel se empezó a ligar a la familia, pero mi mamá con ese carácter y con ese respeto que tenía, asimiló a don Samuel también de una manera muy importante. Y Loli hizo que fuera pues alguien muy querido por todos nosotros, ¿no? Porque ella trabajó en Chiapas con él y después la asociación Serapaz, Servicios para la Paz, en donde don Samuel era el director y después fue Loli la directora. Qué maravilla, qué orgullo para ti. Y a ver, en este punto para no desviarnos, irnos con Samuel Ruiz, con el obispo, ¿qué pasó? Cuando viste la noticia el 1 de enero de ya de la salida prácticamente de Salinas de Gortari, ya se iba, entraba el Tratado de Libre Comercio, lo tengo presente, y era un 1 de enero cuando llegan los zapatistas. Así es. ¿Qué pensaste? Porque además, pues ahí estaba muy fuerte la presencia de don Samuel Ruiz. ¿Cómo lo veías? ¿Qué platicabas con tu hermana? ¿Qué era lo que te dejaba en el corazón? Bueno, yo en aquella época estaba ya muy dedicada a mis hijas. Sin embargo, bueno, estaba en la asociación civil y desde ahí trabajábamos en apoyo al movimiento zapatista. Pero la cercanía de mi hermana Loli con todo el movimiento y ella estando en Chiapas, en los acuerdos de San Andrés como ayudante de don Samuel, y un primo nuestro, que era el vicario de San Cristóbal de las Casas. Parte de la familia estaba de alguna manera siguiendo esos acontecimientos y nos relacionaba con eso, ¿no? Y el papá de mis hijas, también Carmelo, pues apoyaba de alguna otra manera en el movimiento nuevo. Él siempre fue político de izquierda, él estuvo en el 68, estuvo en el 71 y siempre estuvo en la izquierda apoyando los movimientos
como dirigente de la izquierda por muchos años, pues como que todos ellos nos acercaban mucho a lo que estaba sucediendo en Chiapas. Yo de hecho estuve allá con Isabel, mi hija, que estaba chiquita, fuimos a apoyar con unos recursos que llegaron para el movimiento y pues nos tocó verlos a ellos de lejos, pero los pudimos ver, ¿no? A los zapatistas, y como que marcó un cambio importante en México, yo creo. El decir, aquí estamos los indígenas, somos los más marginados, estamos desplazados de los beneficios de la sociedad, queremos rebelarnos contra la injusticia, y bueno, eso nos volvió a mover a todos el corazón, ¿no? Claro. Y para decir, sí, México necesita cambios profundos. Oye, pero tú pensabas en el cambio mucho antes. Pues sí, ya estábamos metidos desde los 70, ¿no? ¿A dónde te fuiste? Yo me fui en primer lugar al estado de Colima. Ahí estuve trabajando en una asociación civil que se dedicaba a trabajar con comunidades campesinas. Fue mi primera incursión, digamos, ya en lo que sería ya el compromiso social real de estar viviendo en las comunidades. Participé en la coordinadora Plan de Ayala, con el movimiento campesino de aquella época, y posteriormente me vine a México a trabajar a la colonia Padierna, Al sur. al sur, donde todavía no había colonia, eran pedregales, Sí. pero ahí trabajábamos ya con una organización política que después me volvió a mandar a Colima. Entonces yo en Colima, la verdad, estuve bastantes años, conocí todos los municipios, era la lucha por la tenencia de la tierra, apoyábamos a las comunidades, pero pues era una época muy represiva. Entonces llegó un momento en que tuvimos que salir del estado por motivos de la represión, y entonces la organización me mandó a Hidalgo, al Valle del Mezquital, a vivir a una de las comunidades allá. Más Y ahí pobres. estuve varios años, estuve en una comunidad muy pobre, pero increíble, ¿no? Todo lo que aprende uno de la gente es increíble. ¿Y cómo te insertaste? O sea, cómo decían en nuestra época, es más, ni lo decían, parecía que la política era un asunto de los hombres, aunque ya teníamos derecho a voto y todo el asunto, pero era de hombres mayoritariamente. Veíamos a Rosario Piedra, o veíamos a Ifigenia, pero eran pocas las mujeres que aparecían en Colima. Si no mal recuerdo, hubo una mujer gobernadora, pero eran pocas, eran contadas. ¿Cómo te insertas en un mundo de hombres? Lo que pasa es que en las primeras épocas de la participación, o sea, los 70 y principios de los 80, no estábamos metidos en los movimientos de política electoral, sino eran movimientos sociales, de romper con el sistema, Sí. ¿no? Revolucionarios de alguna manera. Y es hasta mediados de los 80 que nuestra organización inicia el trabajo político electoral, en donde efectivamente ya era otro tipo de participación, donde era conducido en los partidos fundamentalmente por hombres, por compañeros que venían del Partido Comunista Mexicano, del Partido Mexicano de los Trabajadores, de la Unión de Izquierda Comunista, etcétera. O sea, todos ellos, los principales dirigentes eran hombres, efectivamente. Había unas que otras mujeres, porque además las compañeras de izquierda pues siempre peleando por sus derechos y sus espacios a la participación. Yo creo que el proceso de participación política de las mujeres ha costado mucho trabajo, y el ir abriendo estos espacios hasta llegar a la paridad, ¿no? En la participación. Ay, pero ahí me tocas en el corazón. A ver, Margarita, ¿de verdad hay paridad? Pues por ley, paridad en términos legales de participación en las candidaturas ya hay, pero paridad, yo lo que digo, una paridad social, no hay. ¿Qué es la paridad social? Pues los derechos que tienen las mujeres en sus casas, en sus comunidades, en el trabajo, en todo lo que significa la vida cotidiana. No hay una paridad. Ahí hay una marginación todavía muy grande, y sobre todo en lo que son las comunidades indígenas, las comunidades rurales, las colonias populares. Todavía existe ese gran machismo
en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, si bien se han alcanzado espacios de paridad en la parte política, en la parte social y económica no lo hay. Pues, ¿cómo hacerle para lograrlo? Pues O yo sea, creo hemos que avanzado, pero sí, yo no creo que suficiente. ahí es una gran responsabilidad de las compañeras, de las mujeres que llegamos a la paridad política, de cambiar verdaderamente de fondo las políticas públicas en favor de las mujeres. Porque no se trata de llegar a tener un puesto político, se trata de llegar a ese puesto para cambiar las condiciones de vida de las personas que viven en esa marginación, empezando por las mujeres. Entonces yo creo que eso a veces lo olvidamos. Creemos que la paridad es llegar a ser mitad senadoras y mitad diputadas y mitad gobernadoras y mitad presidentas municipales. No, la paridad es llegar a esos puestos a transformar radicalmente la situación de las mujeres. Estás hablando de mujeres, tienes hijas mujeres. Así es. ¿Qué les enseñas? ¿Cuáles son los valores? ¿Qué les enseñas? Fíjate que yo me acuerdo que mi papá, que militó en el Partido Comunista, y me río porque hacíamos muchas locuras, ¿no? Te voy a contar, fíjate, íbamos a pintar bardas del PMT. Íbamos mi primo y yo con nuestros botecitos negros y rojos ahí en San Jerónimo, y de repente llegaba la policía y decíamos, ahí viene la chota, te agarraban y te llevaban, y pues ¿a quién le hablamos, no? ¿A tu papá comunista o a tu papá comunista? No, pues a ninguno, mejor nos quedamos aquí. Eran cosas que pasaban raras, ¿no? Pero, pensando en eso, estamos hablando de los hijos. ¿Qué Sí. les enseñas a las hijas? Tienes dos hijas, que para que le echen ganas y exijan sus derechos. Pues yo creo que lo primero es el ejemplo, ¿no? Yo creo que el ejemplo es fundamental en cualquier circunstancia de la vida para lo que tú quieras exponer. Pues decir que eres un gran gobernante, pero si no pones el ejemplo, pues nadie te lo va a creer. Yo creo que en la familia es lo mismo. Hay que tener los valores muy claros, pero también hay que tener el ejemplo de la vida para los hijos y las hijas, ¿no? Entonces, pero aparte es un aprendizaje, no es tan fácil. Yo creo que todos tenemos muchos errores y aciertos en la vida, pero el saberlos reconocer frente a los hijos, yo creo que eso es lo más importante. Los errores que tú cometes con ellos, poderlos reconocer, enmendarlos y cambiar, y ellos que vean ese ejemplo, creo que ayuda. Entonces, yo, parte de los valores que les he inculcado, pues es la libertad, que no siempre ha sido fácil con el ejemplo enseñárselo, ¿no? ¿Por qué? Pues por las preocupaciones que uno tiene siempre como mamá. Sin embargo, yo creo que un valor fundamental, el que puedan ser libres, responsables, pero que también que no sean egoístas. Yo creo que eso es muy importante, que todo lo que hagan siempre sea pensando no solo en ellas mismas, sino en los demás. Y pues, si bien ellas no han entrado como al movimiento político, pero siempre en los espacios que ellas han tenido, creo que han tratado de hacer lo mejor posible y para mí eso ya es como una ganancia, ¿no? De decir, bueno, pues sí, son mujeres de valores, luchan por lo que piensan, luchan por lo que quieren y piensan en los demás. Para mí esos tres aspectos creo que ha sido ya una ganancia como mamá. Oye, y hablando de los jóvenes, ¿no? Un poco, bueno, tus hijas son jóvenes, Pues ya no pero son tan jóvenes, ellas son adultitas. bueno, los míos también ya son adultos, pero bueno, pertenecen a una generación diferente a la nuestra. Sí, Y ellos con el acceso a las nuevas tecnologías, los teléfonos, ya sabemos, ¿no? ¿Qué decirles a los jóvenes? Justamente es que dijiste, no ser egoístas. Yo ahora veo como mucho individualismo, mucho egoísmo, como que, pues a lo mejor no es la palabra correcta, pero como que la sociedad de consumo nos obliga a que la gente se preocupe por sí mismo y que deje de ser para los demás. ¿Cómo combatir desde el seno, que es más importante, que es la familia? Para mí, ¿no? A lo mejor yo creo que tú tienes un concepto de esto,
¿Cómo combatirlo? ¿Cómo hacer que todos vivamos en comunidad solidariamente? Sí, yo creo que ahora en los jóvenes se están despertando nuevos valores que hay que fortalecer, ¿no? Por ejemplo, creo que hay que fortalecer mucho el tema de la diversidad y el respeto a la diversidad. Hay que fortalecer el tema de la ecología, del medio ambiente, del cuidado por la naturaleza. Hay que fortalecer mucho los temas de solidaridad y de comunidad. Y hay una corriente de jóvenes que creo que están trabajando en este sentido, mucho. Tenemos que también, esto hablo mucho a veces de las clases medias, ¿no? Porque creo que también nos olvidamos a veces que los jóvenes que están en situación de sin De trabajo o de vulnerabilidad. vulnerabilidad o que viven en situación de pobreza o marginación, pues ellos lo que hacen es luchar por sobrevivir, ¿no? Entonces, creo que la gran responsabilidad de los jóvenes de clase media es voltear a ver a todos estos jóvenes que necesitan mucho de oportunidades en la vida y crear este sentido de comunidad social. Esta situación que te marca la situación de consumo, de comprar cosas de marca y los carros y o sea, todos estos valores materiales, yo sí creo que pues están pensando en una juventud de clase media que puede acceder a eso, ¿no? Pero pues todos estos jóvenes que son la mayoría marginados lo que necesitan es pues trabajo, necesitan posibilidades de ir a la universidad, posibilidades de mantener también a sus jóvenes familias, porque muchos de ellos pues ya tienen familia y aparte son chicos de 16, 17, 18 años que ni siquiera tienen recursos para ellos mismos, ¿no? Entonces la responsabilidad social que tenemos es enorme con respecto a la mayoría de la población. Oye, Margarita, a ver, esto que me estás diciendo me recuerda mucho a, yo creo que, pues la gente lo sabe y lo voy a decir, a un gran líder. Me parece que al estadista que América Latina, que nuestra América estaba esperando, que es Andrés Manuel López Obrador. Así es. ¿Cómo llegas tú a conocer? Sé que te tiene afecto, te he visto en alguna conferencia matinal en la que él, cuando estuviste con él, te abrazó con gusto. ¿Cómo accedes? ¿Cómo conoces? ¿En qué momento conoces a López Obrador? Pues yo lo conozco en el Instituto Nacional del Consumidor, cuando él trabajaba ahí como director de organización social o no me acuerdo exactamente el nombre del Instituto Nacional del Consumidor. sí, Ah, en el INCO, en 1984, 85. Yo estaba ya en el movimiento y él estaba trabajando ahí en el instituto. Entonces yo era mamá soltera de mi primera hija y trabajaba en las mañanas en el Instituto del Consumidor haciendo encuestas y él era mi jefe. Y desde que yo lo conocí dije, ay, qué persona tan encantadora y tan sencilla y tan respetuosa. Y a mí de verdad me llamó mucho la atención porque no era como un burócrata o un jefe burocrático, ¿no? Su oficina era una oficina pequeñita en donde tenía muchos libros, cosa rara en un funcionario público. Tenía también, me acuerdo, las estatuitas de Lázaro Cárdenas, si no me mal recuerdo, Benito Juárez y Gandhi. Y me llamaba mucho la atención él. Entonces yo trabajaba ahí hasta que el ingeniero Alberto Castillo me pidió que lo acompañara ya a su campaña presidencial como su coordinadora de finanzas de la campaña. ándale. Y entonces pues fui con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, le fui a comentar esta situación, que tenía que renunciar porque me iba para allá, y a él le llamó la atención, me acuerdo que como que le dio gusto, Ajá, y me sentó ahí en su escritorio pues para que platicáramos un poco de política, ¿no? claro. De qué estaba, por qué había yo decidido eso y todo. Y recuerdo muy bien que le dije, licenciado, pues yo vengo de la izquierda de hace tiempo, me voy con el ingeniero Alberto Castillo, pero pues también veo que ya el PRI se está dividiendo
y Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia están saliendo del PRI. ¿Y usted qué piensa? O por qué no se sale del PRI, no? Pues claro. Y entonces recuerdo que sus palabras fueron que él quería dar la lucha dentro del PRI y quería formar un partido del sureste. Nunca se me olvidó eso del partido del sureste, ¿no? Porque hasta la fecha tú ves el cariño que le tiene al sureste y todo lo que está haciendo por el sureste. Me quedó muy marcado y recuerdo que fui a ver a mi mamá pocos días después y le dije, oye, tengo un jefe que bueno, ya renuncié, pero tenía un jefe que era del PRI. Le dijo, es el único priista que me ha caído bien, mamá. Y mi mamá se rió mucho. Y bueno, ya nos fuimos yo ya me fui a recorrer el país con Eberto, que fue una experiencia increíble. Estar con él en el autobús que se llamaba El Machete, y recorríamos todos los pueblos, y él me animaba mucho a hablar también a mí en algunos de los mítines, y lo escuchaba hablar al ingeniero Alberto Castillo, una maravilla. Todo lo que aprendí de él en esa época fue fantástico, ¿no? Me marcó mucho el ingeniero. Oye, pues es que no. Me mandas otra vez con mi abuela, ¿eh? Fíjate tú lo que me dices. Bueno, para mí mi abuela, yo siempre digo, te cuento, que hay, pues a lo mejor 5 personas que han marcado mi vida así de manera, para ser también como luchadora, ¿no? Para estar Sí. en la batalla. eh, y luego te preguntaré, después de esto, si tú te consideras una guerrera. Yo sí me considero una guerrera. Y fíjate, a mí me marcó en primer lugar un señor extraordinario que fue mi padre, que desafortunadamente muere cuando tengo 18 años, Rodolfo Piñasolla. Luego, mi madre, evidentemente, una mujer que pues rompe con el paradigma de ser una esposa de clase media, dedicada a los hijos y se va. Yo le digo que al amor y paz, ¿no? Y luego creo que en ese mismo nivel pondría a mi abuela Angelina, que es un personajazo. Cuando dices que fuiste la encargada de las finanzas de Berto, en el Senado, mi abuela era la encargada de finanzas, Margarita. Mira, qué coincidencia, Qué ¿no? No, bueno, no sabes qué gusto me da. Sí. Habla de la confianza y de la honestidad, Sí, así es. ¿no? Mira, yo creo que a mí también me han marcado personas muy importantes. Por supuesto, mi madre, mi padre y mis abuelos, ¿no? Creo que todos, cada uno en lo suyo, siempre me marcaron con valores específicos. En la política me marcó mucho Carmelo, el papá de mis hijas, por supuesto. Me marcó doña Rosario, Campa, Claro. a los cuales apoyé a los dos en sus campañas presidenciales. Don Eberto y, por supuesto, Andrés Manuel López Obrador. El presidente es un ser histórico. Esa fuerza, tenacidad de estar en la batalla día y noche contra viento y marea para alcanzar el objetivo, que al final su objetivo, ¿cuál ha sido? Ayudar a los que más lo necesitan, pues me identifico 100% con esa política, porque esa es la política de él. La política de él es vamos a transformar para mejorar las condiciones de la mayoría del pueblo. Entonces, ¿es socialista? Pues sí, porque es una visión social la que él tiene, ¿no? Pero también este sentido de hacerlo a través no de la violencia, ni de la guerra, sino a través de la paz, a través de una transformación pacífica pero consistente, creo que es algo histórico, ¿no? Porque sí lo está logrando. En muy poco tiempo que ha logrado, digo, mucho tiempo de lucha, de perseverancia, de tenacidad y de tener sus ideas muy firmes y contundentes, nos ha llevado a millones de mexicanos a seguirlo. Entonces, por supuesto que nos va a marcar y ya marcó la historia de México. Entonces, el estar cerca de él en este momento, por ejemplo, tú en las conferencias de prensa y verlo y preguntarle, ¿no? O yo ayudándole en lo que él me ha encargado, que es la Lotería Nacional, ayudarlo desde ahí. A mí me gustaría ayudarlo en todo, ¿verdad? Pero bueno, pero lo estoy ayudando desde la Lotería Nacional. Híjole, ya es como pasar a la historia junto con él.
y poderle decir a tus hijos y nietos, ¿saben qué? Estuvimos ayudándole al presidente en la misión que él tiene, ¿no? Yo creo que miles de millones lo hemos, bueno, millones lo hemos ayudado en esta lucha, ¿no? Pero sin él, pues no habría habido esa lucha tan contundente. Fíjate que yo siempre digo, para que nos riamos un poco, mi familia materna es tabasqueña, es de origen Mira, tabasqueño. Y bueno, obviamente, pues comemos tamalitos de chipilín, ¿verdad? ajá, Entonces yo siempre con mis tías, mi tía Nenuca, mi tía Guadalupe, las dos que en paz descansen, con mi madre, yo les decía, ¿qué le vas a preguntar al presidente mañana, no? Entonces yo les decía, yo voy a levantar la manita y les decía, les mandan saludos las hijas, las nietas las ancestras del padre Cárdenas. ajá. Y entonces me decían, no seas burra, no le voy a decir eso a López Obrador. Pero era como un poco de la diversión, porque hay algo que yo creo que tiene la izquierda y que López Obrador, el presidente lo ejemplifica muy bien, el sentido del humor, Sí, ¿no? él tiene un gran sentido del humor, la verdad. Para todo lo que vive y todo lo que le pasa y tener a tantos medios de comunicación que pues lo están Lo presionando todo el golpean. tiempo, lo golpean y él salir a todos los días, como él dice, si no existiera la mañanera es la nueva forma de comunicación, es el medio de comunicación más importante que hay actualmente en el país, ¿no? Claro. Para poder responder, pero además luego echarse sus chistes. No, la verdad es que es sensacional, ¿eh? Oye, pero fíjate, es que a mí me hizo reír antes de que iniciara la pandemia, por supuesto. Pues, los viernes va poca gente a la mañanera. Entonces, yo siempre iba a los viernes, he dejado de ir un poco, voy a retomarlo, pero iba los viernes con la esperanza de que me diera la palabra. Y entonces sí, muchas veces ocurrió, afortunadamente, y un viernes 17 de enero, nunca se me va a olvidar, porque mi madre cumple años el 18 de enero, y ese día le íbamos a festejar sus 80 años. Y entonces, le preguntan sobre el avión presidencial Ajá. y dice que, pero no sería una mala idea rifarlo. Y entonces yo me desternillaba de risa y él mismo se sonrió. Yo dije, es una broma, esto es una broma, no, no es cierto. Y entonces se fue diciéndonos, lo voy a pensar el fin de semana y voy a traer una propuesta. Fue o sea, llegué a la comida con mi madre, con mis hijos a festejar a la octogenaria y, y me dice mi hijo, yo sí voy a comprar el boleto. El problema es que tengo dónde lo voy a estacionar. Sí, ya empezaron los memes, ¿no? Y empezaron no, bueno, imagínate que la mañanera los presentó el lunes siguiente. No nos dejamos de reír, Margarita. Sí, pero a mí me tocó pues aquí en la Lotería Nacional, ahora sí que la colita del avión, ¿no? Porque, sí, porque a don Ernesto Prieto le tocó todo el Sí. tema del sorteo y a mí ya pues la entrega de los premios, que fue fantástico. Te voy a decir que ha sido uno de los sorteos más exitosos que ha habido. Y mucho de ese es el público que apoya al presidente, que costaba no barato, 500 pesos el billete, el Sí, el cachito. cachito. Y había colas de personas en los diferentes lugares queriendo comprar el cachito del avión, incluyendo la Lotería Nacional. Aquí me platican que había una cola Sí, una tremenda, fila. ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué significa esto? Por una parte, el apoyo al presidente, pero por otra parte, los premios eran muy buenos. Eran 100 premios de 20 millones cada uno, cosa que nunca se había dado en Lotería Nacional, en la parte tradicional de la lotería, ¿no? Entonces, fue interesante porque el porcentaje de premios fue muy importante. Fueron 63 premios los que salieron y uno nunca lo recogieron, ¿eh? Entonces No, realmente se entregaron 62 premios de 20 millones cada uno. no, bueno, padrísimo. Sí, me acuerdo Padrísimo. que unas horas antes de que fuera el sorteo, mi esposo, es que vivimos cada quien en su casa y Dios en la de todos, vive en Tlatelolco.
Y entonces venía yo de Tlatelolco era creo que 15 de septiembre, y venía yo regresando y me paro ahí en la puerta del Moro, viendo la cantidad de gente que estaba queriendo todavía comprar Sí, boletos. Fue, sí, sí, sí. fue Fue un impresionante. respaldo muy importante. Entonces, La querencia para el presidente, ¿no? sí, no es querido por millones de personas. Lo queremos. Sí, lo Y queremos. sí, no nos gustaría, como dice, que si fuera su ranchito, la verdad. Nos gustaría si no siguiera como presidente, pero sí en la política Oye, es nacional. que yo siempre digo, aquí en Barlovento Informa, ¿y qué vamos a hacer sin López Obrador? Y Es que es toda una pregunta, yo creo que es fundamental lo que tú estás diciendo. Es decir, los políticos que tenemos un seguimiento hacia sus ideales o lo que nos ha marcado la cuarta transformación, los valores, se tiene que continuar. Es una responsabilidad muy grande. Y no solo a nivel federal, sino a nivel de los estados de la República. Se tiene que continuar con las políticas de la cuarta transformación y fortalecerla y desarrollarla, porque todavía no baja a muchos estados. O sea, hasta a claro, nivel federal, digo, también son 4 años, no es tan fácil cambiar un país y transformarlo en 4 años. Sin embargo, sí se han dado cosas fundamentales. Por una parte, que el presupuesto federal se ha orientado hacia los que más lo necesitan, en lugar de irse a los bolsillos de unos cuantos. Eso ya es un parteaguas, ¿no? O sea, esta política del bienestar tiene mucho que ver cómo reorientas el presupuesto. Después, el tema de la austeridad, de la honestidad en el manejo de los recursos. El que los bienes inmuebles que tiene el gobierno se sorteen o se vendan o se trate de tener mayor recurso para hacer más obras sociales. Eso es fundamental. Que la energía sea de los mexicanos es fundamental. Es decir, toda una serie de cuestiones. Y ahora todo este proyecto de desarrollo del sureste, había dos, digamos, tres polos de desarrollo, ¿no? Que era la zona norte del país, sí, luego el Bajío, el centro, pero el sureste no había desarrollo, no había una política de desarrollo como tal. Se daba, pues sí, el turismo, pero no había una política de inversión, de infraestructura bien planeada para el desarrollo. El Tren Maya va a ser no solo un producto turístico, tal vez el mejor del mundo por varios años, sino va a ser el motor del desarrollo de todos los pueblos de la región, que son miles de personas, millones de personas que viven en esa zona, ¿no? Y el transísmico, bueno, ¿qué te digo? esa es mi obra El favorita. transísmico que va a competir con el Canal de Panamá. Bueno, mi familia política es del Istmo. Yo tengo 37 años yendo al Istmo de Tehuantepec, prácticamente todos los años. Conozco el Istmo, todo Perfecto. perfecto, y el llegar que era un martirio de cómo llegabas en carretera por años, después ya hicieron una autopista hasta Cayucan que ya mejoró un poquito antes de agarrar la transísmica, o sorteando por las costas hasta Huatulco y después llega, digo, siempre ha sido un lugar aislado Sí, sí, del sí, tienes toda país, la razón. el Istmo de Tehuantepec. Por eso se conservaban tantas costumbres y todo. Y espero que se conserven, yo creo que sí, que la gente es muy afianzada a sus costumbres y sus tradiciones. Pero ahora que he ido, apenas fui en diciembre, y veo cómo se está mejorando todo lo que es el tren, las estaciones, y se están generando proyectos de desarrollo industrial, 10 grandes proyectos de desarrollo industrial. Eso va a ser una competencia tremenda, ¿no? Yo Económicamente hablando. pienso igual que tú, pienso exactamente lo mismo, coincidimos, creo que el transísmico le va a dar otra cara a esa zona Y al país. y al país, claro, y que, bueno, no por nada están tan enojados los panameños, ¿no? Sí, o los americanos. Que los Bueno, americanos. sí. Sí, efectivamente. Oye, Margarita, a mí me gustaría esta parte, dijiste de turismo, yo sé que conoces de productos turísticos. ¿Cómo? A ver, pues tengo muchas dudas y que me gustaría, yo como turistera te lo digo, me considero turistera,
¿Cómo ves el turismo en este momento? ¿Qué te gustaría que pasara en el país, en Morelos? ¿Qué hace falta para que México, sé que los números son buenos, que se han entregado buenos números, pero podríamos estar mucho mejor? Yo creo que vamos a depender de un turismo sustentable fundamentalmente, hacia largo plazo. Tema del agua ya viene siendo un problema muy fuerte en todo el país, en el norte, pero pues, digo, tal vez como dice el presidente, en Tabasco no se note tanto, Claro. ¿no? O en Chiapas, pero lo que es la zona centro y la zona norte, el tema del agua es fundamental para la sobrevivencia. Por lo tanto, el turismo ya no puede crecer de esa manera tan masiva. Sí creo que tenemos que ir fortaleciendo el tema de la sustentabilidad y de la cultura, lógicamente, de todos los productos culturales, gastronómicos, comunitarios, de identidad cultural de las zonas, pero creo que sí hay que tener una planeación al respecto de este tema, ¿no? Del turismo sustentable mucho más estructurada para poder lograr que en cada una de las regiones del país se mantenga una propuesta de turismo cultural y sustentable. ¿Cómo brincaste de ser maestra rural, me parece, al turismo? Pues fíjate que mi familia siempre ha estado ligada al turismo, pero pues yo estaba en otra, o sea, en otra lógica, ¿no? Que era la lógica de la lucha social. Eh, Tuvo una época que mi papá se enfermó y mi mamá se dedicaba a cuidarlo y la empresa estaba un poco sola a través de algún gerente, unos gerentes, y mi mamá me pidió que le ayudara ahí a la empresa como la mayor. Ya tenía yo mucha experiencia en cuestiones de gestión, tenía a mi hija Isabel, acababa de nacer Lucía, entonces pues le tomé la palabra y empecé a ayudarla con el tema y así me empecé a involucrar en la parte turística. Empecé también a valorar mucho lo que era la actividad económica, ya no solo la social, sino la importancia de la creación de empleos, de la importancia de la conservación de las empresas. Y ya pues equilibré un poquito mi vida, digamos, ¿no? Oye, te identificas, estabas diciendo de los logros del presidente y ¿sabes a quién? Si me la encuentro en la calle le diría, ¿es usted la neta del planeta de la 4T? A la señora Buenrostro, a la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro. Me parece que es un ser que parece suavecita, pero es dura y que cumple con objetivos. ¿Te gusta eso? A mí me cae muy bien ella. Bueno, todas las que están en gabinete, la verdad, a una las he tratado más, a otra menos, pero yo tengo, con lo poco que conozco a la Raquel. secretaria Raquel Buenrostro, creo que ella viene como como una profesional, viene como una profesional del sistema económico mexicano, porque ha estado en diferentes gobiernos. Pero yo creo que ahora le dieron la oportunidad de lucirse, Sí. ¿no? De lucirse en términos de su gran capacidad administrativa. Lo que ella logró hacer de poder concertar con los grandes empresarios a que pagaran sus impuestos, lo que hizo fue darle armas económicas al presidente para los programas sociales que tiene, ¿no? Y eso yo creo que por eso él la quiere tanto y es fantástico lo que ella logró hacer en el SAT. Y ahora también es una mujer que, digamos, tiene la firmeza y la inteligencia para llevar adelante una secretaría como la de Economía, que tiene que ver mucho ahora con las relaciones del Tratado de Libre Comercio y poder tener y generar condiciones para la economía en México, ¿no? Entonces yo la valoro mucho, pero igual que ella valoro mucho a Leti Ramírez, valoro mucho a Luis Alcalde, a, a este, a la compañera de Medio María Ambiente, Luisa María Luisa Albores. Albores, fantástica, Es a extraordinaria. todas, ¿eh? De verdad, todas están haciendo un gran papel. Oye, Margarita, me gustaría mucho que me contaras,
porque eres polifacética. Sí, un poco. O sea, te vas a Colima, luego te regresas a ser mamá, luego te casas con un revolucionario, así, bueno, yo me identifico mucho contigo porque lo digo mi marido, profesor Sandino, de izquierda del 68, Sí. congruente con su apellido, y bueno, todo este asunto, digo, bueno, pero ¿cómo brincas de esta lucha, de estar en la calle, de estar con las comunidades, de ver las carencias, y luego te incorporas a los gobiernos? Sí. ¿Cómo llegaste a los Pues gobiernos? fíjate que a lo mejor, no sé si tiene que ver como que las monjas también nos educaban en mucha responsabilidad, ¿no? De Ajá. hacer las cosas, de la eficiencia, pues de dar resultados en las escuelas, así era con ellas, ¿no? También traigo esa formación, tengo la formación también de mis papás de mucha responsabilidad. Entonces, cuando yo entro a ayudarles en la empresa familiar, en el turismo, los mismos empresarios, pues me vieron esa liderazgo para defender, pues lo que teníamos que defender en ese momento para que las cosas funcionaran mejor en el estado, y son ellos los que me van y me proponen para ser secretaria de turismo del estado, que no había secretaría, era una subsecretaría, ¿no? Entonces yo iba más que porque yo lo hubiera buscado, iba como con la encomienda de los empresarios de ¿Estabas con sacar Marcos adelante. Suárez? Marcos Suárez era secretario de Desarrollo Económico Ujú. en ese momento. Yo era secretaria de turismo, subsecretaria de turismo. Luego hacen el cambio y yo ya salgo de la subsecretaría y él entra como secretario de turismo. Pero pues fue un aprendizaje muy grande para mí el poder estar también en gobierno, ¿eh? O sea, conocer los temas de gobierno es fundamental en la parte de administración pública. ¿Crees que debería de estar como está en Morelos, la Secretaría de Turismo con la Secretaría de Cultura No, fusionada? no, yo creo que debe estar separada. Lo que es y regresar a lo que es el Instituto de Cultura y la Secretaría de Turismo, pero más vinculada a lo que es desarrollo económico, a lo que es desarrollo agropecuario, o sea, lo que sería un gabinete económico como tal, para fortalecerlo, porque están muy interrelacionadas todas esas áreas, ¿no? Margarita, ¿qué te duele? ¿Qué te duele todavía de cuando tenías 18 años, entras a la lucha social? Porque te duelen cosas. Porque, ¿qué te sigue doliendo de México y en particular de Morelos? Mira, yo creo que a mí me duele mucho la miseria. Que las gentes vivan en condición de miseria me duele. Me duele mucho llegar y ver todavía casitas de cartón y ver a los niños pues, en calzoncitos, descalzos, sin una atención o hasta con hambre. O sea, esas cosas que el presidente quiere acabar con eso, pero que todavía nos falta mucho camino para llegar a eso. Me duele mucho ver que los políticos se preocupan más por la política en el sentido de la ambición personal que por voltear a ver a las comunidades, o que nada más llegan en épocas electorales y se olvidan después de la gente. Y habiendo tanto recurso, yo creo que me duele que ese recurso pues se quede en pocas manos. Entonces, sí, sí creo que tenemos todavía que caminar mucho para acabar con la miseria, no solo en Morelos, sino en México, pero que este camino que ha marcado el presidente es lo único que nos puede conducir a terminar con la miseria y con la pobreza. ¿Eres zapatista? Sí, ¿Sí? sí, sí, porque yo me fui al campo a los 18 años y conocí la lucha por la tierra y conocí lo que viven y sufren y los campesinos, o lo que gozan también cuando su trabajo es fructífero con las cosechas y la sencillez que tienen, pues esa hermandad que tienen en el campo entre ellos. Para mí el campo es lo más importante. Entonces sí soy zapatista de corazón, porque con esa lucha que dieron en Morelos tantos morelenses, el dejar su vida para que todos los campesinos de México tuvieran tierra, claro que lo reivindico y mucho. Y yo quiero que a Morelos le vaya muy bien en el tema del campo. Se lo merece, ¿no? Se lo merece y es justicia para la justicia. Claro.
Oye, y cuando caminas allá por Morelos y ves a las señoras ahí, yo sé que tú amas a la tierra, yo sé que tienes un arraigo a la tierra muy fuerte y es otra coincidencia que tenemos, Sí. otra afortunada coincidencia. Una señora me decía, este, una maestra cocinera, que me decía que cuando ellas están en el metate y que ahí pican la cebolla y que están trabajando, pues muchas veces lloran por el humo, por la cebolla, y así cubren sus penas para que la familia no se dé cuenta que sufre y sacar a la prole adelante. ¿Cuál es la función de estas mujeres que tienen tan... Y dice, "Ey, a mí la que me consuela es la madre tierra"? O sea, me parece así que la mujer en esto es fundamental. Sí, yo creo que las mujeres en el campo, en las zonas rurales, en las comunidades indígenas, son lo que representa la fuerza de la mujer en general. Son las mujeres más fuertes, más abnegadas, más prolíficas en todo el sentido de la palabra, porque con su esfuerzo físico cubren las necesidades de los demás. El hecho de ir a carrear agua, moler en el metate o moler en el molino, de esos de mano, hacer las tortillas, estar junto al fuego, quemarse las manos, o sea, acarrear la leña, caminar horas tal vez para traer las mazorcas. Digo, ese es un trabajo físico que ellas hacen totalmente ligado al tema de la tierra, ¿no? Pero es un esfuerzo que se aguantan, como bien te dice esta señora, ¿no? Porque cualquier mujer de clase media, pues, ya estaríamos llorando de irnos a caminar en Guarache media hora y traernos un tramo de leña, ¿no? Ellas lo hacen diario. Entonces, este, creo que la mujer del campo, la mujer rural, es el fundamento de nuestra sociedad. Por lo tanto, hay que voltear mucho más hacia ellas, ¿no? Hay que regresar a nuestras raíces, Margarita, a nixtamalizar, por ejemplo, a piscar, todo esto que Hay se que hace con tanto amor en reivindicar la la tierra. tierra, hay que reivindicar la tierra. La tierra, por ejemplo, en muchos lugares está ya muy deteriorada por los monocultivos, por los fertilizantes, eh, porque no hay un cambio de uso de la producción. Entonces hay que regresar a recuperar nuestra tierra, a que el agua nuevamente sea sana, porque el agua contaminada también daña los campos, a que la tierra vuelva a ser nuestro sustento alimentario de una manera que le dé trabajo y vida a las comunidades, pero que también a toda la sociedad nos sostenga a largo plazo, ¿no? Te vi bailando, fíjate, el otro día en una marchita de aquí como de 1 millón de personas, te vi bailando. ¿Bailas, Margarita? Pues a mí sí me gusta mucho, nada más que pues ahora ya soy una persona muy seria y muy profesional. Oye, pues no seas tan seria, hay que relajarse, que ser así más coloquiales. Ahora sí A mí me que encanta. aflojarse un poquito, ¿no? Me ¿Qué gusta te gusta mucho bailar? la salsa. La salsa. Sí, la Y salsa me sí, sí gusta. eres Pues bailarina. tomé clases. Tomé Mira, clases de salsa y cuando no estaba de funcionaria pública, pues sí me iba a echar mis bailonazos por ahí. oye, pues yo creo que en Morelos le hace falta, ¿no? Como que en la plaza de armas o en el kiosco, Sí, pues bailen salsa, danzón, que se totalmente. arme, ¿no? Fíjate Ahí que la cuando fiesta. estaba yo en la Secretaría de Cultura, teníamos los sábados culturales en la Plaza de Armas. Ajá. Todos los sábados había grupos musicales o bailes folclóricos o todo, y la gente acaba bailando siempre. Yo creo que es algo que es fundamental retomar porque eso le da alegría a todas las personas, ¿no? El La- baile es una forma de no solo de hacer un buen ejercicio, hacer buenos amigos, sino también te crea endorfinas que te da alegría, ¿no? claro. Entonces debe de ser algo que deberíamos de promover mucho.
Oye, ¿y qué sientes cuando escuchas la banda de Tlayacapan? Ahí te vi con Ah, ellos bailando el brinco del chinelo, así es sí, que no, sí, la banda de Tlayacapan de Cornelio Santamaría y sus hermanos, pues es una banda que tiene, si- no, no me equivoco, si 100 o 150 años, perdí ahorita el dato, pero es una banda que acompañó a Emiliano Zapata cuando entró a la Ciudad de México. Es una a banda Xochimilco. a Xochimilco, tradicional 100%, y ellos la han conservado y ahora ya tienen las nuevas generaciones que la siguen. Y hay otras bandas también importantes en Morelos, como la de Brígido Santa María o otras bandas que tenemos tradicionales muy importantes. Creo que la banda de Tlayacapan es la más icónica, ¿no? Oye, ¿qué música marcó tu vida? Así que digas, esta es la que voy a usar para despertarme. Bueno, la que marcó mi vida fue el rock, pero Ah, entonces, fuiste rock and rollera, sí, ¿quién Margarita, no era ¿sí? también en ¿Sí? aquellas épocas, ¿A no? quién oías? Pues a Led Zeppelin lo sigo oyendo, Ándale, a a The Pink Floyd. Doors, a Pink Floyd, a los Doors, a los Beatles también, pero eran un poco fresones, pero sí. Sí, bueno, ahora ya se volvieron unos clásicos, ¿no? Ya Sí, son no, lo máximo, clásicos, sí. ¿no? No, el rock and roll, pues era mucho de la influencia americana, ¿no? Cuando estábamos jóvenes, de la música. Y lógicamente aquí los Rocking Days, Enrique Enrique Guzmán, Guzmán, los Teen Tops, claro, todo, todo. La Plaga, por favor. Así es. Ay, Esa me marcó, pero después ya la verdad me ha gustado mucho la salsa. la salsa. La salsa me ha gustado ya mucho, incluso como música. Sí, sí, sí. Sí. ¿Y cuál sería así como el libro que le dirías a los jóvenes que no se lo deben perder? Híjole, pues a mí me gusta mucho, mucho Gabriel García Márquez. Ese libro es fundamental para conocer esta narrativa, ¿no? Y yo leí, de chicos la verdad nos hacían leer mucho, ¿no? No teníamos tantas horas de televisión. Creo que nos dejaban ver un programa a la semana. Sí, hombre, y mi Y mamá nos entonces, acostaba a las 7 de la noche. ¿Qué onda? sí, pero sí nos hacían leer mucho más de lo que leen ahora, ¿no? Entonces, Don Quijote yo creo que es otro que hay que leer, ¿no? Y pues ahora hay muchos, muchos escritores mexicanos, bueno, Paco Ignacio Taibo a mí me encanta, Volpi, o sea, tenemos un sinnúmero de escritores. O sea, sería interminable decir los libros que deberíamos de leer, pero hay que leer. Yo creo que eso es lo que hay que inculcar, la lectura. Y Rulfo, Colima. Bueno, Pedro Páramo y El Llano en Llamas. Sí. Para mí también ha sido uno de los clásicos más importantes, porque además como yo vivía en la zona, entre Jalisco y Colima, cómo relata en los paisajes en esos libros, te da o sea, un sentimiento de que si estuvieras ahí viviendo eso, ¿no? Entonces, por supuesto que Rufo, y tengo por ahí una fotografía de Rufo en Tepoztlán en los años 50, Oye, en donde no cuando había iban nada. al Teposteco. Yo creo que él iba a Teposteco con un grupo de amigos, porque la fotografía que a mí me mandaron está en lo que hoy es el Hotel Posada Teposteco, Con Alejandro. con Alejandro, pero desde donde está Rufo hacia abajo, pues Ajá. había unas cuantas casitas, no había nada. Sí. Entonces son unos paisajes maravillosos, ¿no? Porque Morelos es maravilloso. La verdad, Morelos ha crecido mucho desde el punto de vista inmobiliario, pero sigue conservando unos paisajes extraordinarios. ¿Tu arraigo está en Morelos? Sí, totalmente. ¿Por qué? Pues porque, tal vez porque desde el mes de nacida ya estaba yo allá, eh, conviviendo con mi abuelo, con mi abuela, con mis papás, en, en nuestro patrimonio familiar y cerca de la naturaleza, y pues crecimos en temporadas allá y en temporadas en la Ciudad de México, porque mi papá trabajaba aquí. Entonces estábamos allá y acá. Pero sí, mi arraigo está en Morelos. Yo decidí irme allá. Mi hija nació allá, la chica Lucía. Entonces yo tengo pues, prácticamente toda mi vida con arraigo en Morelos. ¿Qué se siente ser abuela?
Porque yo lo veo como muy lejano para Te mí. voy a decir, llevo dos, nació el 6, 7, 8, 9, 4 días de ser abuela. Bueno, pero te causó ahí alguna No, emoción. es una cosa extraordinaria. Toda la noche sueño con mi nietita. Ay, qué bien. Y le pusieron un nombre precioso que es Maya. No Maya, sino Maya, Ajá. que quiere decir amor. No me preguntes, creo que en persa quiere decir amor. Tiene unos significados muy bonitos el nombre. Y nació chiquitita, pero ya desde el momento en que la tomé en mis brazos dije, híjole, esta es la trascendencia, ¿no? De la vida. Claro. Y sientes un amor increíble, ¿no? Como que es otro tipo de amor. Hay diferencia de ser mamá a ser Pues abuela. es que con las hijas es toda tu responsabilidad, ¿no? Ajá. Y ahorita pues yo estoy aquí platicando contigo, mi hija está cuidando a la bebé, ¿no? Sí. Pero sé que al rato la voy a ir y la voy a abrazar, o sea que es otro tipo de responsabilidad, Oye, pero sí te gusta, por ejemplo, ayudarla a bañar. por supuesto, y darle, sostenerla en brazos cuando, o hacerla que repita, o todo, Claro. todo me encanta, tenerla ahí cerquita me encanta. Oye, pues ahí sí dicen que no hay envidia de la buena, pero ahí sí te envidio. Porque los míos, pues nomás Como que no, no, no. no, tienen este asunto de los perros, ¿no? Ay, no, yo creo que sí se ha hecho algo como que hay generaciones que ya no quieren tener hijos. ¿Y cómo lo Y ves? pues yo creo que deberían de tener la experiencia y la responsabilidad de De criar. tener hijos y de crear. Yo creo que la experiencia más maravillosa que puede haber. Te llenó de luz tu vida, ¿no? Así es, mis hijas sí, se Sí, vuelven el sentido de la vida, ¿no? claro. Y ahora pues la nieta igual. Sí, yo tengo a un Jaime Luz y a una Itzel Luz, Ajá, porque iluminan el así panorama, es, ¿no? Y sí. de realmente como No, y mamá, te dan el sentido de la vida, ¿no? sí, 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 Como claro. mamá. Y hay algo que es muy bonito, ¿no? Que sientes que en ellos trasciendes, Así que es. ves que en lo que tú crees firmemente, yo un valor que considero el valor es la libertad. La libertad en todos los sentidos, de pensamiento, de movimiento, el trabajo, la solidaridad, la honradez, la honestidad, me parecen que son principios inamovibles. Sí, No eres medio honrado, ¿no? Eres honrado, punto. así es. Y a mí eso, cuando veo que mis hijos son firmes, digo, ya le hice en la vida, ¿no? ¿No te Sí, pasa? que ya creaste personas con valores, ¿no? Responsables, que pueden mejorar el mundo de alguna manera, ¿no? Claro. Cada uno desde donde está. Lucía, pues está muy metida en los temas de cultura y yo siento que desde ahí ella aporta mucho. Isabel en los temas de medio ambiente y ella aporta mucho, pero en temas de valor, ¿no? Y Adrián, que es el hijo de Carmelo, mi esposo, él está metido en cuestiones de cinematografía. Es un gran ocasionista. Ah, mira. Se ha hecho ya de muchos años, un gran ocasionista y veo que le pone todo el empeño a su trabajo también. Entonces ya hicimos hombres y mujeres de valores, ¿no? Claro. Oye, ¿y qué valor tiene la Lotería Nacional? Eh, ¿Qué significa la fusión para ti? ¿Cómo lo lograste en tan poco tiempo? Y además tienes nuevos productos. Bueno, es que cuando yo llegué a la Lotería Nacional, ya había un decreto presidencial de la fusión, tanto de la lotería tradicional como de lo que fue pronósticos deportivos. Sí. Y pronósticos se destaca o se destacaba porque eran los sorteos electrónicos, la lotería, pues los billetes de lotería. Los costos de producción de los billetes de lotería son mucho mayores, muy fuertes a los que eran pronósticos. Pronósticos generaba más recursos. Claro. Entonces la fusión nos ha permitido hacer un equilibrio financiero en donde ya se mezcla prácticamente la parte administrativa, jurídica y comercial en ambos productos, digamos, ¿no? No ha sido fácil porque no había una experiencia de fusión gubernamental de dos empresas que hicieran lo mismo. Claro, estas no son como Luz y Fuerza y la otra era Luz y Y Fuerza con la Comisión y con Federal la de comisión, Electricidad. pues digo, es un mundo, ¿no? Para fusionarlas. Aquí fue un poco más sencillo, sin embargo, sí nos llevó
casi los 2 años que llevamos, ya prácticamente ya está hecha la fusión. Oye, Pero nos va a ayudar mucho a la venta. Hemos vendido más de 60,000 millones de pesos en estos 4 años y va aumentando porque hay nuevos productos, como un nuevo melate, y vamos a meter otro melate, vamos a meter el sorteo de gana tu salario de por vida. ay, pues eso es muy interesante, ¿quién no quiere? Exactamente. Las vaquitas, metimos raspaditos que ya no había. Eso hace que sí que haya más venta. Pues te felicito por el gran trabajo que has hecho. Creo que la obra habla de ti, el Gracias. éxito, y que, bueno, pues Trabajo de equipo, ¿no? Un gran sí, equipo. sí, bueno, pero es que eso, qué bueno que tocas esa parte porque, pues, un líder lo que hace es tener un excelente equipo. Tienes que buscar los mejores perfiles para que, y sobre todo personas comprometidas con el proyecto, ¿no? Entonces, creo que todos los que están conmigo actualmente están comprometidos con este proyecto. He visto que, por ejemplo, hicieron uno dedicado a la industria de la construcción. Sí, ¿No? El 3 de mayo fue el Día de la Santa Cruz, sí. el día de los trabajadores de las obras, de los arquitectos, de los arqueólogos. ¿Qué sentiste en ese Muy momento? bien, no, mira, es que hemos procurado que los motivos nos solicitan miles de motivos. Entonces tenemos que tener más o menos una política de qué es lo que vamos a, a festejar o digamos a conmemorar. Entonces hemos hecho una línea cultural que han sido el primer año las zonas arqueológicas, segundo año pueblos mágicos y el Sí, tercer año gastronomía. Esas son nuestras, de todos los, para involucrar a los 32 estados de la República, ajá, ¿no? Otra línea que tenemos son personajes que han aportado a la transformación, como el caso de Rosario Ibarra de Piedra, ahorita de Conchita Calvillo, ¿no? sí. O músicos de protesta que han también hecho su trabajo para la transformación del país, etcétera. Otra es cuando las instituciones celebran un determinado número de años. En este caso, el de la Cámara de la Industria La de la construcción. Construcción, pues celebraron 70 años de vida. Entonces también pues tratamos de conmemorar a este tipo de empresas, también a instituciones de gobierno. Bueno, le vamos dando una línea porque te digo que a veces es demasiado lo que nos piden para lo que podemos dar. Oye, te vi salir de Palacio Nacional el otro día, muy contenta y pusiste en tus redes sociales La foto. la foto hablando de que ya tenías los sorteos especiales para este año, ¿no? Todos los lunes voy a Palacio. Ah, igual que Claudia. Pero ella va en la mañana, yo voy en la tarde, noche. Y no andas en Y bicicleta no, y ni no, en la moto. no, y no voy con el Y presidente. no- Normalmente voy con las personas cercanas a él que se encargan de los sorteos especiales. Y nos reunimos las diferentes instituciones involucradas en esto. Todos los lunes está Fonatur, el INDEP, el INDAVIN, Consejería Jurídica y alguna otra institución de manera así esporádica. Entonces nos reunimos para ver y darle continuidad a los sorteos especiales, que es el sorteo de bienes inmuebles. Como te decía, para el gobierno es muy caro tener bienes inmuebles, Claro. porque los tiene que cuidar, los tiene que mantener. Lo que quiere es el recurso. Una forma es sortearlos, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí sí no como en el avión, que no se sorteaba el avión, sino el equivalente al costo del avión, ¿verdad? Pero acá sí sorteamos los bienes inmuebles, lotes, casas, departamentos que tienen estas instituciones. Y eso ayuda a tener más recursos. Pues de verdad es. A ver, pero ¿cómo fue? Estabas como secretaria de Turismo y Cultura en Morelos Sí, y ¡ring! Suena tu teléfono. no, así no. ¿No? ¿Cómo fue? ¿Qué sentiste? ¿Qué te dijeron? ¿Cómo renunciaste allá? O sea, Pues la mira, emoción. no, en alguna ocasión que fue el presidente a Morelos, tuvimos la oportunidad de saludarnos y él me dijo, me gustaría que algún día te vinieras conmigo a gobierno federal. Entonces yo dije, pues sí, a mí también, claro, pues es que imagínate que una personalidad como él te diga eso, pues es algo
¿cómo va a ser que no? ¿No? Claro. Y entonces dije, no, claro, sí, cuando usted lo decía. Pasaron meses, yo dije, pues ya no pasó. Y un día sí ya recibo el mensaje de que quiere que me venga con él, ¿no? Entonces yo le dije, no, pues a donde usted quiera. Y me dijo, no, pues a ver, ¿tienes licenciatura? Sí. A ver tu currículum, tal. Yo dije, bueno, pues a ver si sirve, ¿no? Y sí, pues sí. Luego ya volvió a ir a Morelos, nos vimos, platicamos ya personalmente y ya me dijo que era lo que quería, que era lo que le esperaba y yo estaba emocionadísima. Le dije, ay, sí, no, si me manda a cualquier comunidad, a sus órdenes me voy, le digo, donde quiera. Eres un soldado. Yo sí soy soldadera, ¿eh? Sí, sí, De eres la soldado. 4, soy soldadera de la 4T. Zapote. Sí, o sea, si él me dice, vete a, no sé, al Tren Maya, este pueblito, y ahí te quedas hasta que se hagan las cosas, me voy. Yo sí soy soldadera del presidente, lo admiro muchísimo. Entonces, pues ya se dio, no conocía yo lo que era la lotería, tuve que aprender rápido, pero fíjate que curiosamente descubrí que la lotería tiene 4 cosas que son parte de mi experiencia. Por un lado es una empresa, Sí. por otra parte requiere muchas relaciones públicas, Ujú. también tiene que ver con la política, ¿no? Sí. Y también pues es un lugar de, de gobierno. Entonces yo ya he recursado por la administración pública como gobierno, por la empresa privada, que esta es una empresa social, pero es una empresa. Me gustan mucho las relaciones públicas, a través de los motivos hago cantidad de relaciones públicas, ¿no? Y ¿cuál otra te dije? La, ahí se me fue Es el gobierno, las empresas, o sea, has tenido la empresa, relación. la Ah, y la relación y la administración. administración. Sí. Entonces, las 4, creo que sí tengo pues, ese conocimiento y me siento contenta. Pero además hay una extra, que es la comunicación, Ay, sí, la comunicación. ¿no? Es un tema que no creas, a mí me cuesta un poquito de trabajo, he ido aprendiendo, ¿Eres ¿no? tímida? ¿Te consideras tímida? Sí, un poco. Sí. Yo Cuando, también, fíjate. no, a ti no se te nota nada, ¿eh? Pero yo sí, estar en una cámara de micrófono, sí todavía me cuesta mi trabajito, ¿no? Sí, pero te Pero voy gusta. aprendiendo. Sí, sí, eso me va a dar mucho gusto. Margarita, ¿qué le quisieras decir a la gente en Morelos? A la gente en Morelos le quiero decir que tenemos un estado maravilloso, un estado con una historia increíble, muchísimos elementos culturales. Somos una sociedad que trabajamos mucho, que tenemos un campo extraordinario por su gente, por la labor que realizan, que tenemos muchos atractivos culturales, pero también turísticos, y que tenemos que cuidar a nuestro estado. Tenemos que entre todos cuidar a que este estado florezca todos y cada uno de nuestros días y le dejemos un legado a nuestros hijos y a nuestros nietos de que todos pusimos trabajo para hacer un estado cada vez más bonito y más hermoso. ¿Tiene que regresar la primavera a Morelos? La primavera existe, pero yo creo que todavía se puede hacer florecer mucho más. Margarita, te quiero agradecer muchísimo. Ha sido todo un honor platicar contigo. Ha estado súper divertido, le digo a la gente. Y pues, ¿por qué no vamos a brindar? Brindemos con Brindemos agua, ¿no? qué El mejor. agua, porque el agua es vida, ¿no? Así es. Así es. Gracias, Salud Lourdes. y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.